lo saben. ¿Qué quieres que haga? Quisiera hacerte una pregunta. ¿Quieres hacer esto una pregunta personal para ti en esta mañana? Desde dentro de tu corazón, ¿tú crees que Dios te esté preguntando qué quieres que haga? Dentro de la palabra de Dios hay varias cosas interesantes. La primera es que tú y yo somos salvos por la gracia de Dios. Pero esa gracia es tan grande y tan poderosa que te lleva a trabajar para la honra y gloria de nuestro Dios. Y Romanos 8:14 dice: todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Mis hermanos, el Señor te está diciendo en esta mañana que hay un trabajo muy grande en esta iglesia que tú y yo tenemos. Tenemos un blanco muy alto. Entonces sería razonable que tú y yo pudiéramos preguntarle a Dios: ¿qué quieres que haga? Sabes de que si tú estás aquí en esta mañana es porque tú eres importante para Dios. Dios tiene un lugar para ti en esta iglesia. Tiene un lugar para ti en su reino. Tiene un lugar para ti en la comunidad. Y Dios, a través de la Escritura, nos dice cómo Él trabaja en la vida de cada uno de nosotros. Y yo quisiera, por favor, pedirles un favorcito pequeño. Que ustedes levantaran la mano si ustedes están seguros que Dios los ha llamado. ¿Cuántos de los que están aquí Dios los ha llamado? Levante la mano. ¿A los demás Dios no los ha llamado? ¿O no han escuchado todavía el llamado de Dios? Les voy a leer algunos textos que tengo acá. Mateo 20:16 dice: así los primeros serán los postreros y los postreros primeros, porque muchos son los llamados. Mateo 22:14 dice: porque muchos son llamados y pocos los escogidos. Isaías 43:7 dice de esta manera: todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. ¿Por qué fuiste creado tú? Para gloria de Dios. Él te formó, Él te hizo. Tú le perteneces a Dios. Mentira de que decimos nosotros: esta es mi vida y hago con ella lo que yo quiero. Tu vida le pertenece a Dios. ¿Estás seguro de eso? Mire, mi hermano, hay otro texto ahí en Romanos 9, del 25 al 26, que dice lo siguiente: entre los cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Cristo. Tú y yo somos llamados a pertenecer, a ser de Cristo, somos propiedad de Él. Y luego dice: a todos los que estáis en Roma, a todos los que están en el río, así los llamados de Dios, los llamó a ser santos. Mire, mi hermano, Jesús nos creó. Fuimos para la honra y gloria de Él creados. Él tiene cosas maravillosas para ti y para mí. Entonces, mi hermano, hay un trabajo, hay una labor que tú y yo tenemos como hijos de Dios. Y esa es que Dios nos ha llamado a ser santos. ¿Y cómo nosotros podemos ser santos? Muy sencillo. Debemos de estar escondidos en la roca que es Cristo. Y Él nos da esa santidad. Mi hermano, pero como tales, ya escondidos en la roca, tenemos que empezar a caminar en esa roca. Él ya caminó el camino, Él nos hizo una vereda. Entonces tú y yo tenemos que empezar a caminar en esa vereda, porque tú y yo fuimos llamados, fuimos creados para darle la honra y la gloria a Dios. ¿Estás seguro de eso? ¿Por qué Dios te creó? Para la gloria de su nombre. Pregúntate: ¿le das gloria a Dios con tu vida? ¿Con lo que piensas, con lo que haces? Sería cuestión de pensar un poquito. Primera de Corintios 9, 1:9 dice lo siguiente: fieles de Dios,
¿Cuántos hay fieles aquí? Ninguno hay fiel. ¿Cuántos hay fieles aquí? Hermano, no entiendo. Yo no estoy hablando bien en español. ¿O ustedes no me están entendiendo? ¿Cuántos hay fieles aquí? Mi hermano, creo que necesitamos un poquito de energía. Necesitamos recibir el don maravilloso del Espíritu Santo. Mis hermanos, ¿cuántos son fieles aquí? Amén. Gloria a Dios. Mi hermano, no tenga miedo. Usted debe de estar seguro que Dios lo ha llamado, que usted es el Hijo de Dios, en que creación de Dios, para honra y la gloria de Él, y lo llamó a usted a ser santo. Y esa santidad no está en usted, esa santidad está en Cristo Jesús, que le tiene poder para transformarnos. Mis hermanos, el libro de San Juan es uno de los preferidos míos. En el capítulo 15, versículo 16 dice: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo los elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre no le sea concedido. Todo lo que pidiereis al Padre, ¿qué? Mis hermanos, entonces, ¿por qué somos tan mezquinos en pedir, en orar, en derramar nuestra alma a Dios en oración, pidiéndole que se manifieste en nuestras vidas? Mi hermano, tú y yo tenemos que tener esa seguridad de que somos llamados de Dios. Dios nos creó, somos su propiedad, somos personas que Dios creó para su honra y su gloria, y nos ha llamado a la santidad. Y tú y yo debemos de ser personas fieles a Dios. Fíjense bien a lo que dije, no a la iglesia, fieles a Dios, porque Él es el único que tiene el poder y la autoridad para poder dirigir nuestras vidas. Cuando estaba preparando este tema, yo lo cocino durante toda la semana, y al final me siento y comienzo a poner todas las cosas. Y yo le pedí a Dios que me iluminara para ver qué relatos o historias utilizar para comprobarle lo que les estoy diciendo: de que Dios nos ha llamado, de que somos elegidos, de que somos su propiedad, de que le pertenecemos a Dios, y de que debemos de tener, mis hermanos, la seguridad de que sí somos hijos de Dios, y nos ha llamado a ser fieles y a ser santos. Y me encontré con la famosa historia de Jeremías. ¿Saben ustedes cómo fue llamado Jeremías? Cuando comienza ya en el capítulo 1 una conversación entre Dios y Jeremías, fíjense lo que pasó a Jeremías. ¿Qué es lo que Dios le dice? Y piénsalo, y hazlo tuyo, hazlo personal, porque Dios, este relato que vamos a ver, no está ajeno de lo que Dios tiene para ti, y es este relato para ti. Miren, leamos ese de Jeremías. Vamos a buscar el versículo 5 al 9. Llamamiento y misión de Jeremías. Y dice: su llamado personal. Así Dios nos llama individualmente. O sea, esta parte yo la puse, no está dentro de las escrituras. Versículo 5: antes de que te formases en el vientre, ¿qué? Antes de que tú fueras puesto en el seno, en el vientre de tu madre, ¿qué pasó? Ya Jehová sabía quién ibas a ser tú. Querido amigo, ¿estás seguro que Dios sabe quién eres tú? ¿O quién eras tú? Mira, mi hermano, no somos casualidad. A veces pasan cosas porque Dios tiene un propósito en la vida. Y tú estás aquí en esta mañana porque Dios te ha creado y te conoce plenamente a ti. Él sabe quién eres y sabe de la capacidad que tú tienes en las manos de Dios. Y dice lo siguiente: y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Y yo dije: Señor Jehová, he aquí, no sé hablar porque soy ¿qué? Niño. Pero ¿qué le estaba diciendo Jehová a Jeremías? Mira, yo te conozco. Tú antes de que nacieras yo sabía quién eras a ser tú. Querido hermano, haz esto personal. Dios te está hablando a ti. Él sabía quién eres tú hoy en día. Él te conocía aún antes de que tú nacieras. Él sabía que tú ibas a estar aquí en esta mañana. Él sabía todo. Él lo sabe todo.
No te le puedes esconder a Dios. Sabes aún lo que tú estás pensando ahorita que yo estoy hablando. Él conoce todo, inclusive Él sabe la decisión que tú vas a tomar al final de este estudio. Él sabe esa decisión. Pero miren en el versículo 7 lo que comienza a decir Jehová. Y me dijo Jehová, no digas soy niño. No digas soy niño. ¿Cuántos de aquí nos excusamos en una cosa, en otra y en otra? ¿Cuántos? Soy niño, no fui a la escuela, ay, tengo mente de teflón, no se me pega nada, ay, esto y lo otro. Mis hermanos, no digas eso. No hay excusa para Dios, porque Dios tiene poder para que al teflón se le pegue. Sí, mis hermanos, Dios puede hacer maravillas en tu vida, pero si tú no lo crees, nunca lo va a hacer. Dios está ahí y es poderoso para hacer grandes maravillas en tu vida. Depende de ti tomarlas o dejarlas. Y dice, fíjense lo que le dice Jehová a Jeremías. Y ahí sigue diciendo, dice lo siguiente: porque a todo lo que te enviare irás tú y dirás todo lo que ¿qué? Querido hermano, ¿dónde te está mandando Dios? A ti. ¿Qué te está diciendo Dios a ti en este texto? Todo lo que te diga, tienes que decir. Todo lo que te dijere, dilo, háblalo. Tú no te tienes que quedar nada con él en la boca. Te tienes que hablarlo, tienes que decirlo, tienes que comunicarlo. ¿Sí o no? ¿A quién se lo dijo? ¿A quién le dijo esto? ¿Y a quién le está diciendo esto esta mañana? A mí. A mí me está diciendo, no te quedes con lo que yo te digo, dáselo a los demás, no te calles, háblalo. Y luego te dice, no tengas miedo, que tienes que decírselos a los sacerdotes. No tengas miedo, Jeremías, yo voy a estar contigo. Que tengas que decírselo al pastor, no tengas miedo, que Jehová va a estar contigo. ¿Sí o no? La iglesia se queda callada. Mis hermanos, no temas delante de ellos, porque contigo estoy yo para liberarte, dice Jehová. ¿Por qué tenemos miedo nosotros entonces? Dios nos ha llamado, mis hermanos, y está allí. Cuando Él te da una orden que tú digas algo, es porque Dios va a estar contigo. ¿Se lo prometió a Jeremías? ¿Tú crees que te lo ha prometido a ti? Sí, mi hermano, Dios te lo ha prometido a ti. El problema es que pensamos que nada más esto es para Jeremías. No es para nosotros, pero es mía también, es tuya también. Hazla tuya, hazla personal, hazla que trabaje en tu vida, porque el mismo trabajo que Dios le dio a Jeremías es el mismo trabajo que te está dando en esta mañana a ti también. Y luego fíjense lo que sigue diciendo. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca y me dijo Jehová, he aquí, he puesto mis palabras ¿en dónde? En tu boca. Ah, mis hermanos, usted no va a ir a hablar lo que a usted se le ocurra. Usted va a ir a platicar, a predicar, a decir lo que Jehová le diga. Eso es lo que usted va a decir. Y déjenme decirles otra cosa, mis hermanos. ¿Saben lo que nos hace falta a nosotros? Recibir ese don maravilloso del Espíritu Santo para que Él nos comunique cómo podemos movernos en esta área. Lo que ya está revelado, no le podemos poner excusas, hermanos. Tenemos que hablarlo, tenemos que predicarlo, tenemos que decirlo. Y lo que el Señor quiera darnos de cómo ejercer eso que Él ha hablado, eso es lo que necesitamos tú y yo pedirle a nuestro Dios. Que nos digan cómo lo vamos a implementar, de qué manera lo vamos a hacer. Hay otro relato. Me encanta el libro de Isaías también. Y es interesante que el capítulo 1, 2, 3, 4 y 5 menciona que Dios había mandado a Isaías a predicar un mensaje muy difícil para el pueblo de Dios. Dios llamó a Isaías a llamarle la atención a los adventistas del séptimo día de su tiempo. Y le dijo, anda y diles esto. Y lo primero que Isaías nosotros tenemos en mente a veces es ese texto famoso de Isaías 1:18. Si tus pecados fueren como ¿qué? ¿Cómo van a ser tornados?
Si fueran rojos como el carmesí, van a ser como blanca lana. Y usted ve todos los relatos, es una tras una. Pero ¿a quién le estaba diciendo de los pecados? ¿A quién? Al pueblo de Israel. Isaías y Jeremías fueron llamados a predicarle al pueblo de Israel porque no estaban viviendo a la altura, se habían separado, habían puesto muchas cosas entre medio de ellos y Dios. Y Isaías comienza a predicar, un profeta de Dios predicándole, hablando contra el pueblo de Dios. Y luego después en el capítulo 6 se le voltea el asunto. Y tiene una visión del Señor. Y entonces él se da cuenta que es un miserable, que no ha hecho nada y que él va a morir porque ha visto al Señor. Recibe una revelación del santuario, ve al Padre, ve al Hijo y ve todas estas cosas maravillosas. Y queda tan compungido de corazón, tan transformado, tan humillado, que de ahí en adelante vive una vida completamente, Isaías, transformada más que la vida que había vivido anteriormente. ¿Qué quiero decir con esto, mis hermanos? Que quizás nosotros nos hemos bautizado, nos hemos entregado a Cristo y hemos empezado a vivir una vida cristiana. Y a veces estamos llamándole la atención a muchos hermanos o hermanas, o a veces en nuestro hogar, y esto y lo otro, y a veces hacemos muchas cosas. Pero se nos ha olvidado de que Dios no nada más nos ha llamado a predicarles a ellos, sino que debemos de tomar el mensaje para nosotros. Debemos de tener un encuentro personal con Cristo cada uno de nosotros todos los días. Y al tomar ese encuentro personal con Cristo todos los días, al tomar esta visión de Isaías, saca la suya. Imagínense que Dios se le manifiesta como se le manifestó a Isaías. ¿Qué haría usted? ¿Qué haría usted? ¿Sabe, mi hermano? Que haría exactamente lo que hizo Isaías. El Señor le dice: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá? ¿Y qué clama Isaías? Heme aquí, envíame a mí. Pero ¿cuándo pronunció esas palabras? ¿Sabe cuándo? Cuando tuvo esa revelación maravillosa de Dios, del trono de Dios. Entonces clamó estas palabras. ¿Sí había ido anteriormente? Sí. Pero ahora estaba un Isaías convertido en su totalidad. Y mis hermanos, a nosotros nos hace falta convertirnos plenamente a Cristo Jesús. Nos hace falta entregarnos en toda su totalidad, con toda nuestra mente, cuerpo y alma, todo nuestro ser, entregarle todo a Cristo Jesús. Judá fue ingrato, sí. Por eso Isaías era mandado a Judá. La iglesia adventista es ingrata, sí. Por eso Dios nos envía mensajes importantes para que tú y yo seamos transformados para la honra y gloria de su nombre. Hay otra historia que a través del libro de Hechos, el capítulo 9, nosotros leemos mucho, la historia de Saulo o Pablo. Pablo era un religioso muy mencionado en todas las comunidades. Los sacerdotes, los fariseos, los saduceos, los herodianos y los celotes, todos ellos lo querían mucho a él. Era un religioso tremendo e inclusive gozaba de tales privilegios que aún cartas para ir al extranjero le daban y tener autoridad de poder hacer con los cristianos lo que le plazca. Fue a perseguir al pueblo cristiano. A ese Jesús que vino y murió en la cruz del Calvario, resucitó y ascendió al cielo, perseguía a cada uno de esas sectas de los cristianos. Y en su camino a Damasco, en ese camino a Damasco, se cree que en Damasco había alrededor de 30 a 40 sinagogas. Se cree que era uno de los puertos marítimos, aunque pequeño, muy prominente. Y había unos filósofos tremendos, sabios. Había una prosperidad tremenda en Damasco. Y
Este Pablo, Saulo de Tarso, él había sido criado en esa zona y tenía una capacidad y un intelecto increíble. Pero al haber estado en contacto con los fariseos, los saduceos, los herodianos, los zelotes y los sacerdotes, él, pensando que estaba haciendo bien, perseguía a los cristianos y los mataba. Y aún los ponía en tal rigor que los hacía blasfemar el nombre de Dios. ¿Cómo es posible que este hombre que cree en Jehová, que ama a ese Dios, comience a perseguir? Mis hermanos, pero en ese camino a Damasco su vida cambió. Cambió y dio un giro de 180 grados. Ya ahora no dependía ni de los sacerdotes, ni de los fariseos, ni de los zelotes, ni de los herodianos. De nadie dependía solamente de Dios. Y en ese encuentro surgió una voz, y la Biblia dice que ese de los hombres cayeron a tierra. Muchos creen que Saulo iba en caballo, muchos creen que los demás soldados que iban con él iban a pie. No se sabe. Lo único que se sabe es que todos estaban en tierra. Y Pablo escuchó una voz, y escuchó quién hablaba claramente. Pero los otros personajes no escucharon exactamente. Oyeron voces, pero no supieron qué se decía, porque este mensaje era exclusivo ¿para quién? Para Pablo. Fíjense, hermanos, Dios pudiéndole dar el mensaje a todos, ¿por qué no se los dio y nada más se lo dio a Pablo? Mis hermanos, a veces nosotros estamos todos amontonados en la iglesia y solamente unos cuantos reciben el mensaje, porque ese mensaje es exclusivo para esos que vienen a buscar. Si tú tienes algo contra el Señor, déjame decirte en esta mañana que te estás topando con Pablo, te estás topando con Dios. Si tú tienes algo contra el Señor, yo no sé qué estás haciendo en tu vida, si estás en armonía o no, no lo sé, pero en ese camino que llevas tú a Damasco, el Señor te tiene que tumbar. Y al tumbarte, tu vida va a ser totalmente diferente. Tu vida va a ser transformada, cambiada. La Biblia dice que Saulo se quedó ciego de la visión. Este relato es parecido al que le pasó a Esteban. ¿Se acuerdan de Esteban? Que miró el cielo abierto. Ya Saulo había visto anteriormente lo que Esteban estaba viendo, pero no era para él. Y ahora él personalmente, esa visión, ese reflejo, esa gloria de Dios se manifiesta y directamente viene hacia Pablo. Queda ciego, al grado de que no podía ver absolutamente nada. Tuvieron que meterlo de la mano, y le dijo Dios qué era lo que tenía que hacer. ¿Quién eres, Señor? ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Querido hermano, siendo religiosos, a veces nosotros estamos persiguiendo a Jesús. Sin darnos cuenta, estamos persiguiendo a Jesús, creyendo que estamos sirviéndole. Necesitamos, mi hermano, pedirle a Dios que nos haga un cambio en nuestras vidas, una transformación total, a ti y a mí. Necesitamos tener ese encuentro personal con Dios. Y metieron a Pablo. Y le dijo el Señor, vete a tal lugar y allí se te va a decir lo que tienes que hacer. Y qué cosa interesante, fíjense, de la misma manera que estaba trabajando con Pablo, le dijo, ve porque allá se te va a decir lo que tienes que hacer. ¿A quién se le dijo lo que tenía que decirle a Pablo? Y Ananías estaba recibiendo una visión. Y Ananías le pregunta, Señor, dice, ¿cómo quieres que yo vaya a hablarle a este si este lo que viene a hacer es a perseguirme? ¿Cómo quieres tú que yo vaya? Dice, mira, ve, el Señor no se mete en componerlas ni explicación, a veces no explica mucho. Simplemente le dijo, ve, porque instrumento elegido es este para llevar el evangelio a quienes, a los gentiles. ¿Qué? ¿El evangelio a los gentiles? Si este era un judío, y estaban a veces los judíos renuentes a llevar el evangelio a los gentiles. Es la misma historia que pasó con Pedro y Cornelio.
Pedro no quería nada con los gentiles, sin embargo Dios le da una visión. Así le pasó a este personaje de Dios. Le dio el mensaje: anda, porque instrumento elegido me eres. Lo mismo que dijo a Pedro: anda, no tengas miedo, ve con él. Mis hermanos, Dios quiere quitarnos todos los prejuicios que nosotros tenemos. Ay, no me gusta aquel porque él se porta así, no me gusta aquel fulano porque hace esto y aquello. Ah, no, este es de mi club, este sí. No invites a aquel a la comida porque mira, este es así de esta manera. No, mis hermanos, Dios no hace excepción de personas. Dios tiene un plan para ti y para mí. ¿Y qué hizo Pablo, mis hermanos, el evangelista más grande? De hecho se cree que a través de esta revelación de Dios, de esta luz tan deslumbrante, él quedó ciego y que nunca fue curado totalmente. Piensan que este era el aguijón que él tenía. Pero mis hermanos, lo importante es este: vas en camino a Damasco, necesitas pedirle a Dios con un encuentro personal con Él, tener. Porque si tú no tienes un encuentro personal con Él, tu vida va a seguir igual. Nosotros debemos de ser lo que Dios nos ha llamado a ser: personas transformadas. Y déjame decirte, aunque a veces tú quieras hacer lo incorrecto, Dios va a trabajar contigo. Aunque Dios sabe que tú vas a elegir ciertas cosas, Él todavía te deja que tú tomes tu elección. Dios te dice: mira, esto es lo que yo quiero que hagas. Y a veces nosotros no le escabullimos como viboritas o como ratoncitos, los escabullimos. ¿Se acuerdan de ustedes la historia de Balaam? Sí. Balaam era un ¿qué? Profeta ¿de quién? De Dios. Entonces, Balaam era un hombre que tenía un contacto directo con Dios, podía platicar con él, recibía los mensajes de él. Entonces, este profeta de Dios recibe una instigación de Balac. ¿Y qué le ofrecieron? Dinero. ¿Saben que había dos problemas serios con Balaam? Y díganme ustedes si acaso a lo mejor no son los problemas que a veces nosotros tenemos. ¿Cuál era el primer problema de Balaam? Que le gustaba la adoración. Ay, tú eres bueno, pastor, qué bonito predica. Me gusta cómo predica. ¿No les hace parecido? ¿Saben de que Balac sabía quién era Balaam? Y luego lo llamó a darle en el tendón de Aquiles, donde a él le gusta. Todo lo que tú digas, Dios te lo va a conceder. ¿Hasta dónde lo subió? Altísimo. No, dice, pero pues Dios no quiere eso. Dios ha bendecido al pueblo de Israel, y lo que Dios ha bendecido no va a poderse hacer que maldecirse. Si Dios lo ha bendecido, ahora déjame hacerte una pregunta: ¿Dios no te ha bendecido a ti? Entonces, ¿por qué tienes miedo? ¿Saben, mis hermanos? Nosotros tenemos miedo de todo. Si Dios nos ha bendecido, ¿por qué tenemos miedo? Si tú eres una persona que Dios te ha dado la bendición a ti, ¿o no la quiere tomar? Mis hermanos, había dos problemas de Balaam. El primero, el amor al dinero. Hay un texto en la Biblia que dice que el dinero es ¿qué? El amor al dinero ¿qué? ¿La raíz de qué? ¿Cuánto dinero le ofrecieron a Balaam? ¿Cuánto? Muchísimo dinero. Mis hermanos, Dios le dijo que no fuera. Y al siguiente día Dios le dice, a Balaam le dice a los que habían sido enviados: es que Dios no me quiere dejar ir. O sea, yo quiero ir, pero Dios no me quiere dejar. Es exactamente lo que pasa contigo y conmigo. Hay lugares, hay cosas que Dios no quiere que tú y yo frecuentemos, pero ¿qué queremos nosotros? Ir. Nosotros queremos hacer lo que a nosotros nos gusta. Yo no veo nada de malo. Hay poquito veneno, no mata. Un poquito no. Pruébalo para que veas. Pero así ataranta. Y después no puedes pensar bien. Y poquito a poquito. Pues déjenme orar otra vez. Le voy a torcer el brazo a Dios. Mi hermano, ¿para qué le peleamos con Dios? Si Dios te ha dicho que no, ¿para qué discutir?
¿No es más fácil creerle a Dios? Pero no, nosotros nos gusta experimentar. Y ahí va Balaam. Ora a Dios, le dice, bueno, sí, vas a ir con ellos. Ay, ya voy a agarrar billete ahora sí. Voy a ir con ellos, pero vas a decir lo que... Ay, Señor, ¿cómo pues? Vas a decir lo que yo te diga, no lo que tú quieras ni lo que ellos quieran. Tú vas a decir lo que yo te diga. Y en el camino se le apareció el burro 3 veces hablando. No era suficiente para que él hubiera desistido, mis hermanos. ¿Cuántas veces Dios nos ha parado en el camino y te ha dicho, no lo hagas? Y nosotros ahí vamos también y lo hacemos. ¿Cuántas veces? Infinidad de veces, mis hermanos. Hay ocasiones que yo he escuchado la voz de Dios que me dice, no lo hagas, no te metas. Y ahí voy y me meto. ¿Saben lo que pasa? Fracaso. Revés tras revés. Si ya Dios me dijo que no lo haga, ¿para qué cuestiono? No lo hago. ¿Y cuál es el otro problema de Balaam? El otro problema de Balaam era que era tan astuto, que supo cómo desobedecer a Dios y recibir las riquezas a la misma vez. Porque cada vez que iba a maldecir al pueblo, le salían bendiciones. Cada vez, bendiciones. Pues Dios le dijo, tú vas a ir, ¿qué? Vas a ir, pero vas a hacer lo que yo te diga. Pudo hablar otra cosa. Aunque él quería aventar sapos y culebras, le salían solamente bendiciones para el pueblo de Israel. ¿No le gustaría que eso nos pasara a nosotros porque somos fieles a Dios? Que aunque nos diga lo que nos diga, nos haga lo que nos haga, nosotros todavía recibimos las bendiciones de Dios. ¿El pueblo de Israel pudo caer? No. Pero cuando le metieron a las mujercitas por ahí, hechos un plan de Balaam, fallaron en la ley de Dios y se le metieron hasta la cocina. Más de 23,000 personas murieron por culpa de la instigación de Balaam. Y esto es a veces lo que a nosotros nos pasa. Como cristianos a veces hacemos planes que dañan a nuestros hermanos. Y nosotros no debemos de hacerlo. Nosotros no debemos de hacerlo. Porque Dios quiere lo mejor para nosotros. Y al final, Balaam se despegó de Dios y perdió la corona celestial. Porque Balaam fue desechado. Tú puedes estar dentro del pueblo de Dios, pero si continúas viviendo de la manera que estás viviendo, pensando de la manera que estás pensando, no haciendo la voluntad de Dios, no creyendo en ese Dios maravilloso que tiene poder para transformarte, te vas a perder. Y Dios no quiere eso. Por eso dio a su Hijo. Por eso dio a su Hijo. Nuestra iglesia tiene un trabajo muy grande. Como iglesia nosotros tenemos una responsabilidad increíble. Y a veces ustedes se preguntan por qué la iglesia hace ciertas cosas. ¿Por qué ahora nos están hablando de esto? Yo quiero decirles por qué nuestra iglesia está caminando en esta área. Una, porque el plan bíblico es el correcto. Lo que estamos haciendo es lo que Dios hizo desde el principio. Crear pequeños grupos, comunidades, que estos pequeños grupos tengan un líder, que ese líder sea el pastor y el subpastor de ese grupo. Desde que el Señor Jesús vino, formó un grupo de 12. A medida que pasó el tiempo dentro de la iglesia, la comunidad cristiana se agrupó en grupos pequeños. Esas eran las iglesias del tiempo bíblico. Cuando vino la reforma, se unieron en grupos pequeños para estudiar la palabra y creció la reforma tremendamente desde 1516 a 1844. Y este grupo comenzó una reforma de tal manera que sacudieron el mundo. Y la iglesia madre tuvo miedo. 1844 surge otra iglesia, trabajando con el mismo método de grupos pequeños para llevar el evangelio a todas las comunidades. En lugar de que haya un solo edificio, había muchos edificios, muchas casas donde se reunían para estudiar la palabra de Dios.
Yo podía leerles varias citas del Espíritu de Profecía donde ella, la sierva del Señor, dice que recibió en visión de que los grupos pequeños es la parte importante. De hecho, ¿saben ustedes cuál es la iglesia más grande del mundo? Está en Corea, con el pastor Paul Cho. Casi cerca de 1 millón de personas o más. ¿Y saben ustedes cómo logró tener esa membresía? A través de los grupos pequeños. Y todavía yo me sorprendí. ¿Saben qué libros utilizó para hacer sus grupos pequeños? Evangelismo y obreros evangélicos. ¿Se acuerdan de la junta cuando les dije que debíamos estudiar esos libros? Hoy me estoy dando cuenta que esos 2 libros son los que él utilizó para poder tener sus grupos pequeños. Mis hermanos, este es un método de Dios. Desafortunadamente usted y yo estamos acostumbrados a ver iglesias de 500, de 1000 y tantos miembros. Ese no es el plan de Dios. El plan de Dios es que esta iglesia se llene, desquebrajarla y moverla a otro lugar, otra parte, y formar grupos pequeños. Y si esta iglesia tiene lugar para 1000, pero hay que dividirla en grupos pequeños para trabajar para la honra y gloria de Dios. Ustedes se me quedan viendo. ¿De dónde ha sacado todo eso? Estudiando la palabra de Dios me he dado cuenta de que tiene razón, que la Biblia nos da la manera en que nosotros debemos organizarse. Ahora, una sorpresa para ustedes, que también en su momento fue una sorpresa para mí. ¿De dónde vinieron las grandes iglesias? ¿De dónde vinieron el quitar las comunidades pequeñas? ¿De dónde se han recibido las doctrinas falsas? De ese mismo lugar vino las reuniones que muchos de las iglesias en los Estados Unidos tienen. Vinieron de Roma. Quitar los grupos pequeños, quitarle la fuerza y que uno solo sea el líder que maneje a toda la gente. Mis hermanos, hay que estudiar la palabra de Dios. Ahora, como iglesia, los líderes, los ancianos, estudiamos este libro ya. Este libro, desafortunadamente, ya no está editado. Pero gracias a Dios se pudo bajar de la computadora, del internet. Y aquí nos presenta cómo podemos tú y yo revolucionar nuestra iglesia con grupos pequeños y cómo poder trabajar. Y esto es lo que estamos estudiando los miércoles. Es lo que ustedes en la escuela sabática se llevaron hoy, el capítulo 2 de este libro. Pero este es el comienzo. Y esta es la continuación. Revitalización de la iglesia en el siglo XXI. ¿Nuestra iglesia necesita ser revitalizada? Sí. Hay varias citas que me gustaría leerles de aquí, pero yo no sé si voy a tener tiempo. Porque esto, mis hermanos, es sumamente importante. Déjenme leer una cita. El fuego del reavivamiento. Cuánto anhela la iglesia que el Espíritu Santo la santifique, para alcanzar el objetivo final de su misión. El adventismo nació como un movimiento dinámico comprometido en su misión, en mente y en corazón. Los pioneros imperaba la pasión para compartir el mensaje. Trabajaron hasta el cansancio. Sacrificaron salud y posesiones en su intento de predicar al mundo las nuevas de salvación en Cristo Jesús y el mensaje del tercer ángel. La misión los impelía, la misión los motivaba, la misión ardía en ellos. ¿Qué ardía en ellos? La misión. Obreros evangélicos. La obra de Dios en esta tierra no podrá nunca terminarse
antes que los hombres y mujeres abarcados por el total de los miembros de nuestra iglesia se unan a la obra y aúnen sus esfuerzos con los de los pastores y los dirigentes de la iglesia. ¿Cuántos? ¿Quién debe predicar el evangelio? ¿El pastor o los demás? Todos juntos. Dice lo siguiente: el adventismo de los primeros años puso en práctica parte de aquellas doctrinas, pero el adventismo moderno, trágicamente, no ha logrado reconocer su importancia. Y es este segundo aspecto de la doctrina del sacerdocio de todos los creyentes el que necesitamos restaurar con urgencia. Si deseamos seriamente terminar la obra, si cada miembro fuera un sacerdote, entonces cada cristiano es realmente un ministro y por lo tanto tiene un ministerio que ejercer. ¿Cuántos de nosotros somos ministros? Es que cada uno de nosotros deberíamos de ser un ministro. Debe aceptar el hecho de que como sacerdotes todos los creyentes tienen un ministerio y todos deben identificar su ministerio y ser considerados cristianos fieles. Nos ayudará a eliminar las distinciones artificiales que han surgido entre los laicos y los pastores. Siendo que cada cristiano es un ministro, el pastoreo no tiene ante Dios una posición más elevada que los laicos. Las oraciones de los pastores no suben más alto que las oraciones de los laicos. Mi hermano, no hay cosa más triste que a veces los hermanos se acerquen a los pastores y digan: pastor, ore por mí. ¿Qué está demostrando usted? Le está diciendo en pocas palabras al pastor que la oración de él sí va a ser escuchada y la oración suya no. Mi hermano, eso no es así. Usted tiene el mismo poder que yo tengo. La misma oportunidad de elevar mi oración a Dios es el mismo que usted tiene. Ni va a poder más mi oración que la suya. ¿Sabe lo que puede más? Es que usted tenga fe que Dios le va a contestar. Pero si usted no tiene fe, no importa quién ore, no va a ser nada. Tenemos que tener fe, confianza en ese Dios maravilloso. Y luego dice lo siguiente: pero si entendemos correctamente el sacerdocio de todos los creyentes, nos daremos cuenta de que no hay dirigencia en rango entre laico y pastor, de que somos iguales. Tenemos una misión que predicar. Ahora, ¿qué viene a decir este otro libro? Bueno, este otro libro dice lo siguiente. Cuando leí esta parte me quedé. Babilonia la Grande. Se relacionan tanto las estructuras y las prácticas como las doctrinas. Las doctrinas irreprochables que carecen de vínculo estructural apropiado, que le presenten al mundo, obstaculizan la obra de Dios para tanto como cualquier falsa doctrina que se trate de esparcir. En otras palabras, de que muchas de las doctrinas que vienen de Roma, la mayoría de los cristianos las tienen. Y luego lo siguiente: este libro, la invitación a salir de Babilonia, no se hace como un llamado a abandonar herejías doctrinales. Y eso es lo que a veces nosotros nos hemos detenido. Sí, no tenemos las doctrinas de Babilonia, es cierto, pero es la estructura. Y aquí viene: sino como con la relación a la estructura de la iglesia local, que neutralizó la comunidad interactiva de grupos pequeños y adoptó el programa institucional que le legó toda la cristiandad de la iglesia romana. Si el fenómeno que se presenta, un remanente del movimiento eclesiástico basado en células, es una segunda reforma. La segunda reforma, entonces, el surgimiento de la estructura de grupos pequeños interactivos, representa una tercera reforma. Sucedió en 1516, sucedió en 1844 y hoy nos toca a usted y a mí hacer la tercera reforma. Unirnos en grupos pequeños para tener un mayor alcance y mayor personas preparadas para trabajar para la honra y gloria de Dios. Y usted seguirá leyendo este libro después. ¿Y qué dirá la hermana Juan? ¿Qué dirá la hermana Juan? Bueno, déjeme le leo una cita. En muchos lugares
Pueden formarse grupos de observadores del sábado. Frecuentemente no serán grupos grandes, pero no hay que desatenderlos. No hay que dejarlos morir por falta de debido esfuerzo personal o instrucción. Debe abandonarse la obra, no debe de abandonarse la obra permanente. Cuídense de que todos estén bien instruidos en la verdad, fundados en la fe e interesados en cada uno de los ramos de la obra. Antes de dejarlos para ir a otro campo, se ha demostrado que el campo misionero, que cualquiera que sea el talento para predicar, si se desatiende el trabajo personal, si no se le enseña a los hermanos cómo trabajar, cómo dirigir reuniones, cómo cumplir con su parte en la obra personal, en la obra misionera, cómo alcanzar con éxito a la gente, la obra casi fracasará. En la escuela sabática hay también mucho que hacer en cuanto a dar a comprender a la gente su obligación e inducirla a hacer su parte. Dios los llama a trabajar para Él, y a los pastores deben de dirigir sus esfuerzos en grupos pequeños. Los grupos pequeños reunidos para adorar a Dios en su santo día tienen derecho a pedir la rica bendición de Jehová. Deben de creer que el Señor Jesús es su huésped honrado en cada asamblea. En otras palabras, hermanos, dice el Señor Jesús, donde están reunidos dos o tres, ¿qué dicen? ¿Dónde está Él? Allí en medio de ellos. Mi hermano, yo quisiera invitarte. Yo quise presentarte esto para que sepas hacia dónde está yendo nuestra iglesia. De que no estamos inventando cosas. Ese es el método bíblico, los grupos pequeños. Y es a través de estos dos libros que tú y yo vamos a poder estar en la misma página, porque Él ya nos desglosa de tal manera que nos presenta las claves cómo poder tener éxito en los grupos pequeños. Y primero es creer que Dios nos está dirigiendo hacia un éxito rotundo en los grupos pequeños. ¿O ustedes no lo creen así? En el último año ha habido 20 bautismos, casi, gracias a Dios. Y todo se ha logrado trabajando también a base de grupos pequeños. Mis hermanos, pidámosle a Dios. Veamos como Isaías. ¿Qué pasó con Isaías? Fíjense lo que pasó con Isaías. Más bien, le dijo lo siguiente, Primera de Reyes 19, del 11 al 13. A Elías, perdón. Y él le dijo, sal fuera y ponte en el monte de Jehová. Y aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Tras el terremoto fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbido apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su mano y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Escondido. ¿Cuándo se manifestó Dios? ¿En el fuego? ¿En el terremoto? ¿En el estruendo? No, un silbido apacible. Mis hermanos, el Espíritu Santo está hablándonos con silbidos apacibles, tranquilos. Y muchos de nosotros, por el ruido ajeno, no lo estamos escuchando. Yo quiero invitarlos para que podamos nosotros entregarle a Dios nuestra mente, nuestro corazón y decirle, Señor, yo quiero escuchar esa voz. Yo quiero que tú me ayudes a entregarme plenamente en espíritu y en verdad. Queridos hermanos, Dios te está llamando a hacer cambios en tu vida.